Hola gente, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy voy a estar hablando con spoilers de esta novela que están viendo en pantalla y me parece interesante poner comentarios con respecto a esta obra porque hay mucho que comentar, pasan varias cosas interesantes en este libro y considero que es para hablarlo. Antes de continuar, si te gusta el contenido del canal, dale me gusta, suscríbete y déjame un comentario de cuáles son tus impresiones de este libro o qué libro te parecería interesante que yo leyera para hacerle una reseña. Metrópolis es un clásico de la ciencia ficción, pero eso no hace que esté exento de puntos débiles o de cosas criticables. Sin embargo, en esta ocasión, los sentimientos que tengo son encontrados porque hay puntos que son positivos, puntos que son negativos y también cosas que se pueden interpretar desde muchas ópticas diferentes. Voy a comenzar con el contexto rápido porque ya hay una reseña sin spoilers aquí mismo en el canal. Estamos en la ciudad del futuro, que es la metrópolis, que es el epítome de la tecnología y el avance científico, tomando en cuenta que esta novela fue escrita hace muchísimos años, por lo tanto hay algunas cosas que crujen. Y quien controla esta ciudad es Joe Fredensen, quien viene a ser una especie de dictador, aunque en ningún momento queda 100% claro que él se haya impuesto, sino que parece ser este tipo de situaciones en donde una corporación todopoderosa como, no sé, Disney o Activision, termina por controlar todo a su alrededor. Es algo parecido a eso, pero sin las canciones. Y lo que ocurre es que finalmente toda esta ciudad está siendo controlada por él, lo que implica que nada sucede sin que él lo sepa. Y en esta parte vamos hacia lo que obviamente es una representación de cómo funciona el mundo en el que estamos, porque los que viven en las castas más altas son los que controlan, como él, mientras que la gente del pueblo, la gente pobre, vive sometida al trabajo constante y además a una vida en donde el único objetivo al que pueden aspirar es a seguir trabajando, porque entre el cansancio del trabajo y el poco tiempo que tienen no les queda prácticamente nada más que hacer. En este contexto, el hijo de este regente, que es Freder, va a convertirse en uno de los protagonistas de la historia porque después de haber estado toda su vida viviendo en el palacete de los hijos de esta metrópolis, en determinado momento va a salir y termina descubriendo que el mundo es muy distinto a como él lo ha visto, que no conoce nada, y esto le va a llevar un poco en una especie de viaje del héroe, pero de una forma bastante más ruda e incluso grotesca que los alegres viajes del héroe a los que acostumbramos en películas de acción o de aventuras. Por otra parte, tenemos al mismo Joe que al momento de darse cuenta que su hijo no está en donde debería estar, comienza a caer en el descontrol porque a pesar de verse como este hombre inamovible, rudo, que no tiene sentimientos, que solo se preocupa de los números y las cifras, ante la desaparición de su hijo se quiebra y comienza a tratar de localizarlo. Por otra parte tenemos a María, que es una mujer parte del pueblo, que se ha convertido en esta representante que habla de tener esperanza y de tratar de forjar un futuro diferente, pero no a través de la violencia. Obviamente los caminos de los tres van a terminar confluyendo y separándose continuamente, porque entre Freder y María va a surgir un idilio que al mismo tiempo es una relación de necesidad mutua porque ambos están descubriendo aspectos del mundo que no conocen. Ella apoya y anima a la gente pobre, pero no conoce realmente en profundidad cómo funciona todo arriba, mientras que él, viniendo de arriba, no tiene idea cómo funciona el mundo de abajo. Entiendo que todo lo que he mencionado al respecto parece ser incluso hasta cierto punto clichés que se han visto en ciertas películas, pero considerando que este libro es muy antiguo, la situación es a la inversa. Lo que muchas personas han visto o leído en otras películas o en otros libros, en realidad ha sido tomado parcial o incluso totalmente de historias que fueron escritas antes, como esta. Una de las primeras cosas que me resultó muy chocante del libro es la forma en que está escrito. Por una parte, este libro tiene más de 90 años. Esto significa que la forma en que está redactado
hace que uno se dé cuenta que es una historia que fue escrita en otra época, porque la forma en que los diálogos están armados, los párrafos de exposición están descritos y ciertas localizaciones geográficas están expuestas, hace que uno se dé cuenta de esto. ¿Resulta un poco chocante? Sí. Sin embargo, una vez que tú consigues apartar esto del camino y entender que efectivamente es así y que no funcionaría como funciona si no estuviera escrito de la forma en que lo está, puedes sumergirte en la obra. Ahora, después hay otro obstáculo en el camino y es que el libro tiene ciertos conceptos que están en los párrafos de exposición o a veces en diálogos que se repiten en varios momentos de la obra. Esto no es una forma de escribir mediocre o que la autora no supiera cómo rellenar esas páginas. En realidad lo que está planteando es una forma de escribir en donde estos conceptos tienen un significado metafórico a pesar de que están siendo literales. Me explico. Cuando describen el uniforme de los trabajadores, incluyendo los zapatos groseros, el uniforme de la tela que no es suave ni gentil con la piel, no está hablando solamente del uniforme, no está solamente describiendo cómo es la ropa. El sentido exacto es hablar más allá, llegar a un punto más lejano y graficar que esta ropa es como una cárcel para las personas y es una metáfora a cómo los obreros se ven envueltos en este ciclo sin fin en donde inician y terminan todos los días pero en realidad no van hacia ninguna parte. Esto sucede a lo largo de la obra en varias ocasiones y como dije hace un momento, a principio puede resultar chocante, pero cuando comprendes también que eso es parte de la forma en que está narrado, puedes entrar y de a poco ir descubriendo este tipo de información y descubrir también el significado oculto, porque hay muchísimos significados ocultos, hay segundas lecturas. Lógicamente esta es una novela que habla de la sociedad, del capitalismo, de las sociedades esclavizadas por la tecnología, de las personas que tienen demasiado poder, de cómo el poder corrompe a las personas, de cómo el trabajo excesivo puede también corromper a las personas, de la esperanza, de vivir en una burbuja, de luchar contra las adversidades. Hay muchos mensajes que están dentro de la obra y en esta parte me voy a ir de los puntos que he estado mencionando como obstáculos o puntos negativos, algo que me parece positivo y es que a pesar de que esta obra tiene un discurso humano y social sumamente profundo, en ningún momento se siente como si fuera un discurso y eso es algo que siempre se agradece porque tú no necesitas hacer que la historia se interrumpa, que un personaje saque un cartel de la nada y empiece a decir un discurso para que tú hables de ese tema. ¿Por qué? Porque en esta historia las personas que son del pueblo están sometidas. Y están sometidas porque no tienen otra opción que trabajar en la metrópolis porque todo gira en torno a eso. Y no van a llegar más lejos porque no tienen la oportunidad de ir más allá. Y tal vez si alguno de ellos toma el riesgo, lo que puede perder es demasiado en comparación con lo poco que tiene. Y por otra parte, las personas como el hijo del regente que está obnubilado en un principio por la vida de lujo, se ve enfrentado a una realidad diametralmente opuesta, que es lo que le pasaría en nuestro mundo actual a una persona acomodada que, por ejemplo, lo perdiera todo y quedara viviendo en la pobreza de un día para otro. Sin embargo, todas estas situaciones son puestas en la historia de forma orgánica. Todo sucede dentro de este macro-micro mundo que es la metrópolis, los pasajes de los subterráneos, las escaleras de los edificios. Y tengo que decir también que la progresión de los personajes es interesante porque a medida que la novela va avanzando, vas viendo que estos arquetipos se convierten más en personas que se trizan y eso hace que se vuelvan interesantes de analizar. El regente de cierta manera es el estereotipo del villano de una película de ciencia ficción que su gente viste en todos trajes de diseñador del mismo color y son todos iguales y toda la gente está siempre rígida frente a él y es un villano que quiere dominar el mundo o algo por el estilo. Sin embargo, cuando avanza la historia, puedes ver también las fracturas de su personalidad como un amor mal entendido
lo llevó hasta ese punto porque él no supo asimilarlo como correspondía y como también el poder lo ha vuelto a alguien corrupto. Esto se muestra a través de él, pero también a través de la secuencia en donde interactúa con su madre, que es un personaje espectacular, porque si bien se presenta de una forma casi etérea, al mismo tiempo tenemos la oportunidad de verla y ver en ella cómo se refleja la parte humana de él que hasta ese momento se había visto completamente abrumada y prácticamente desaparecida por este regente duro e insensible. Por otra parte, María se ve enfrentada a peligros y a pesar de que al principio podría parecer también este estereotipo angelical que va a llevar a las masas a rebelarse y a conseguir la libertad, tiene que enfrentarse a situaciones de peligro, enfrenta la muerte, incluso tiene que luchar con sus propias manos para sobrevivir, y eso hace que tenga un trasfondo más importante. Por la parte de Freder, que es el hijo del regente, pasa de ser también el estereotipo de este personaje que vive en la opulencia y de pronto se da el golpe de realidad a alguien que en el fondo tiene buenos sentimientos, que puede construir algo, pero que también va a tener que hacer un camino difícil y tortuoso para llegar a ese punto, porque los cambios no son fáciles, no son gratuitos y muchas veces duelen muchísimo. También quiero hacer un punto aparte para hablar del científico que es quien crea a este androide que se ve en estas imágenes que estoy poniendo en este momento, que nuevamente podría parecer el estereotipo del científico loco que creó algo, un androide, y sin embargo esta personalidad que se explora muy poco al mismo tiempo permite ver este otro lado de la ciencia, cuando la ciencia se vuelve nociva y peligrosa no solamente para el que la está trabajando sino para todos a su alrededor. Y también hay un apartado especial para un guardia que es uno de los principales del regente, que en las primeras etapas del libro se pone a buscar al hijo de este y que es un personaje interesante. Este tipo de guardia que podría parecer como el estereotipo del guardia muy frío, que sabe investigar muy bien y que es violento, pero que al mismo tiempo es un poco sarcástico, pero mantiene su lugar porque tiene una gran fidelidad hacia el regente. Por desgracia, este personaje siento que es desaprovechado a lo largo de la obra, porque después de cumplir cierto trabajo desaparece por completo. Durante gran parte de la obra está esta tensión por los obreros, la próxima revolución que se va a armar, el hijo del regente desaparecido y explorando en las profundidades, y el regente en lo alto de la torre tratando de saber qué pasa con él. Y eventualmente, como es una novela de ciencia ficción, todos los puntos van a terminar confluyendo, encontrándonos con el derrumbe de la ciudad, porque tanto lo que están haciendo los obreros va a generar un caos por una parte, como por otra, este androide creado por el científico usurpa el lugar de María y enardece de forma negativa a la gente, lo que hace que las cosas se vuelvan aún más complicadas y eventualmente esta maquinaria que durante todo el libro se menciona que funciona como un reloj, como cualquier reloj, al faltarle un mecanismo, se rompe y provoca un caos alucinante a lo largo de la ciudad, lo que va a hacer que a partir de ese momento el libro se vuelva una aventura frenética de los personajes por encontrarse a sí mismos, por detener el caos provocado por este androide y por el pueblo y también por las acciones que son consecuencia del regente, y cómo los personajes tratan de resurgir a lo que en definitiva va a ser una especie de nuevo mundo, porque cuando la metrópolis termina por destruirse y el padre comprende todo lo que ha hecho mal, comprende también que su trabajo estuvo mal hecho, que tiene que terminar y que es el momento de que el nuevo mundo, un futuro diferente en donde no haya esta regencia, en donde haya lugar para los sentimientos, el amor, para la comprensión y para la vida personal de los trabajadores y de todos, quienes van a tomar la batuta y tratar de reconstruir desde cero, con la gente prácticamente surgiendo desde las cenizas, son Freder y María. Es un libro interesante, es una novela que estoy consciente que puede ser difícil de asimilar en un principio, pero que resulta muy atractiva de leer
tanto por los temas que he mencionado que trata, como también por lo que tiene que ver con la forma en que muchas ficciones que hemos visto o leído posteriormente han tomado inspiración o incluso copiado conceptos completos que ya estaban en este libro de 1926. Dejo hasta aquí el Destripando Libros del día de hoy. Recuerda que si te gustó este video, déjame un comentario, dale me gusta y nos encontramos muy pronto en otro Destripando Libros.